Buenas tardes a una nueva reunión científica de la Sociedad Argentina de Patología. En esta oportunidad le vamos a agradecer al Laboratorio AVI por su colaboración en la participación de esta jornada, que se va a dividir en dos partes. Una parte la vamos a desarrollar el día de hoy y tenemos una continuación el día martes 19 de octubre. Es una jornada de microeliminación sobre una Argentina sin hepatitis C, y uno de los principales invitados de esta reunión es la subcomisión de patólogos jóvenes de Argentina, así que les voy a dejar ahora con uno de sus representantes más importantes, que es el doctor Adrián Narváez, que va a comenzar con la presentación de esta jornada. Así que, Adrián, te dejo que comiences con la jornada. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar. Agradecemos la invitación a la Sociedad Argentina de Hepatología y bueno, agradecemos también a AVI por estar presentes y por la oportunidad también de invitarnos y poder formar parte de esto que siempre pensamos que es de una gran ayuda para todos los médicos de hepatología u otras especialidades afines con interés en la hepatología, que tienen ganas de ver la hepatología, como decimos nosotros, siempre de una forma lo más dinámica posible. Y bueno, hoy la verdad que es un tema muy importante y estamos muy contentos de que estén presentes. Hay gente de Argentina y de varios países, por suerte. Hoy van a estar hablando, dando las charlas de hoy. Recuerden que son dos, la primera es hoy 21 de septiembre y la próxima es el 19 de octubre. Hoy vamos a tener como invitados al doctor Mariano Cartier, que es médico hepatólogo del Hospital de Gastroenterología Bonorino Daondo, y es, bueno, dentro del equipo que presenta hoy, es un médico con una amplia experiencia en el tema. Y después tenemos convocados dos hepatólogas jóvenes, la doctora Natalia Arias y la doctora Ayelen Kish, que van a estar también presentando los temas en el día de hoy. Bueno, y en sus presentaciones van a ver sus respectivos lugares de trabajo. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la primera charla, que es mecanismos de transmisión y poblaciones más expuestas en hepatitis C, que pertenece a la doctora Kish. Buenas noches a todos, mi nombre es Ayelen Kish, yo soy médica de la sección de patología del Hospital Daondo y del Hospital El Cruce. Hoy vamos a hablar de hepatitis C, sus vías de transmisión y sus poblaciones de riesgo. Para hacer un poquito de historia, el virus hipotetizó su existencia en la década del 70, luego del descubrimiento del virus de la hepatitis B y la hepatitis A, porque había casos de hepatitis aguda o crónica, no A, no B. Su genoma igualmente fue aislado recién en el año 89, y esto le valió a sus descubridores el premio Nobel a la medicina el año pasado. Es un virus envuelto que pertenece a la familia Flaviviridae, tiene un genoma ARN con 6 genotipos y más de 100 serotipos. La vía de transmisión principalmente es parenteral y su importancia en la medicina actual radica en que es causa de hepatitis crónica que evoluciona a la cirrosis y es factor de riesgo para el desarrollo también de hepatocarcinoma. Se estima una incidencia global de 1.7 millones de casos nuevos por año, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, 100 millones de personas tenían evidencia serológica de haber tenido contacto con el virus. 71 millones tenían infección crónica con ARN detectable, lo que da una prevalencia mundial del 1%. Según datos de nuestro país, en el año 2019 tuvo una incidencia de 1.19, en mejoría respecto a años previos, con una notificación de 538 nuevos casos. Según datos más recientes del año 2018, lo que podemos ver es que hacia el año 2015 hubo un aumento de la incidencia y desde entonces empezó a descender. Sin embargo, esto no es heterogéneo en todo el país, sino tenemos regiones que tienen una disminución en los casos totales. Por ejemplo, como es el caso del NOA, hay regiones como el centro que se mantienen estables, pero hay regiones como el Cuyo y el sur que vienen en ascenso. Por otro lado, lo que vemos es que las tasas no son iguales en todas las edades ni en el sexo. Por un lado, es raro el reporte de casos en pacientes menores de 20 años y el principal grupo etario con incidencia de hepatitis C son los pacientes de 40 a 59 años y, en segundo lugar, los pacientes mayores de 60, y hay un predominio en el sexo masculino.
Según datos de nuestro país, los principales factores de riesgo asociados a la infección con el virus de la hepatitis C es el antecedente quirúrgico, la drogadicción endovenosa y las transfusiones. Según datos más recientes del año 2018, en primer lugar, la cirugía es el principal factor de riesgo. En segundo lugar, la etiología es difícil de determinar, pero se cree que podría estar relacionado con prácticas médicas ambulatorias y procedimientos estéticos. En tercer lugar, el antecedente transfusional. En cuarto lugar, la drogadicción endovenosa, y en quinto, la drogadicción intranasal. Pero si sumamos estos dos porcentajes, lo que vemos es que podría compartir el segundo lugar con la etiología desconocida, y por último la transmisión sexual. Hay varios reportes en la literatura sobre la transmisión del virus de la hepatitis C durante prácticas médicas que lo ponen en primer lugar como factor de riesgo, y es así que hay un estudio español que analizó los nuevos casos en España entre los años 98 y el año 2005, y lo que vieron es que el 73% de los pacientes tenía como único antecedente haber sido admitido en un hospital. La mayoría habían sido ingresados para procedimientos quirúrgicos. En segundo lugar estaban los pacientes que habían sido internados, tanto en salas como en admisión de emergencia, y por último, pacientes que habían sido sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos. La mayoría de estos pacientes tuvo cero conversión al virus y todos fueron tratados, la mayoría con respuesta viral sostenida, y se evidenció que como factores de riesgo estos pacientes habían estado internados, principalmente en salas de patología, en hospitales monovalentes o en sectores donde se internaban más que nada pacientes cirróticos, y que la estancia había sido superior a los 10 días. Por otro lado, otra práctica médica muy relacionada al contagio por el virus de la hepatitis C son las transfusiones de sangre y hemoderivados. En la década del 80 era el principal factor de riesgo asociado al contagio. De hecho, se estima para el año 89 que 1 de cada 10 pacientes que eran receptores habituales de transfusiones sanguíneas se contagiaba el virus de la hepatitis C, lo cual nos daba como poblaciones de riesgo quienes debían recibir habitualmente estas transfusiones, como por ejemplo pacientes anémicos crónicos, principalmente los que tenían talasemia, pero también pacientes hemofílicos. En las transfusiones hoy lo que se sabe es que el contagio es prácticamente nulo. Esto se debe al screening que se hace en las bolsas desde la década del 90, con métodos que cada vez son más sensibles y más específicos. En nuestro país, por un lado, se implementó un Plan Nacional de Sangre desde el año 2002 que genera una política nacional de sangre segura. Lo que hacen es actualizar el marco normativo, siguiendo lineamientos de seguridad establecidos a nivel mundial, centralizaron los procesos de producción de hemoderivados bajo buenas prácticas de manufactura, y conformaron y capacitaron equipos multidisciplinarios. Por otro lado, otro cambio que hubo es que antes se solía pedir dadores de sangre a los pacientes internados, y actualmente se promueve la donación de sangre voluntaria y habitual. Entonces estos donantes que van cada 6 meses ya tienen los antecedentes negativos, y por otro lado también si un paciente se pesquisa como positivo, se deriva para tratamiento y seguimiento. En cuanto a la hemodiálisis, es otra práctica médica altamente relacionada con el contagio del virus de la hepatitis C, no solamente por las máquinas de diálisis, sino también porque estos pacientes son sometidos a transfusiones y a procedimientos médicos, y también están relacionadas a manipular insumos contaminados con sangre de pacientes positivos. Hay un estudio grande que es prospectivo y observacional que incluyó 308 centros a nivel de 3 continentes, y estableció una prevalencia media de 13.5%, con valores que iban desde lo más bajo, un 2.6%, por ejemplo en Bruselas, y valores altos cercanos al 23% en Europa del Este. La mitad de estos centros no tuvieron seroconversión en pacientes que dializaban en estos lugares, y eso estaba relacionado a que estos centros tenían, por un lado, menor prevalencia del virus C, pero por el otro lado tenían personal mucho más capacitado.
Lo que vieron también es que como factores de riesgo estaba asociado principalmente el mayor tiempo de diálisis de los pacientes, ser hombres, diabéticos, tener infección por virus B o por HIV asociada, pacientes trasplantados y pacientes que sean alcohólicos o adictos a drogas. En nuestro país, los últimos datos publicados son del año 2019, se estima que más o menos 30.300 pacientes están en diálisis y la prevalencia es baja, de un 2.09%, coincidente con la prevalencia nacional, que viene en disminución desde el año 2011, y esto se debe a que se sigue un control riguroso de estos pacientes donde se los pesquisa antes de iniciar la diálisis y se les debería hacer serología cada 6 meses. Por otro lado, otra práctica asociada con la transmisión del virus es las prácticas odontológicas. Los mecanismos de transmisión no están bien dilucidados, pero se cree que están más relacionados con cortes y pinchazos, con alimentos contaminados y a la reutilización de instrumentos y anestésicos contaminados, más que al contacto con la saliva, que todavía se debate su infectividad. Diversos estudios que analizaron la saliva de los pacientes virus C positivo lo que vieron es que la carga viral en la saliva está relacionada con la salud bucal de estos pacientes. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades gingivodentales tenían cargas virales en saliva mayores al 50%, y pacientes que tenían una salud bucal conservada, los valores eran menores al 20%. Otras prácticas asociadas a la transmisión son las videoendoscopías. Hay reportes desde el año 66 al año 92 de más o menos 300 casos de hepatitis C por endoscopía. En un centro en Estados Unidos de hepatología lo que hicieron fue seguir a sus pacientes en la unidad de endoscopía. Todos eran cirróticos, tenían 249 pacientes, de los cuales 149 eran virus C negativos. Se los siguió al mes 3 y al mes 10, y lo que se vio es que 4 pacientes habían realizado seroconversión. Cuando fueron a pesquisar las muestras desde el inicio del estudio, lo que vieron es que 2 pacientes tenían carga viral positiva, pero todavía no tenían anti-C, solamente 2 pacientes lo habían adquirido de nuevo. Por otro lado, también hay relatos en la bibliografía de pacientes que han contraído el virus por videocolonoscopías, por CEPRE y demás, con lo cual se hace hincapié en la esterilización de los equipos. Otro mecanismo asociado a las prácticas de salud para la transmisión del virus es el trasplante de órgano sólido con un órgano contaminado con una infección que pasó inadvertida. Las distintas series de estudios hablan de tasas que van desde el 75 al 100% de seroconversión en pacientes trasplantados, pero debido a la escasez de órganos y a que cada vez hay más pacientes en lista, se empezó a plantear la posibilidad de utilizar estos órganos en receptores negativos, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar antivirales de acción directa que tienen alta eficacia para eliminar el virus. El primer estudio incluyó 10 pacientes virus C negativos que estaban en lista de trasplante renal y recibieron órganos C positivos de genotipo 1. Recibieron tratamiento con el Basvirgrasoprevir por 12 semanas post-trasplante y ningún paciente realizó seroconversión. Con estos resultados decidieron ampliar el estudio, incluyeron 20 pacientes más, o sea, un total de 30 pacientes, y tuvieron los mismos resultados. Por otro lado, en un centro de trasplante que hacen trasplante cardíaco y pulmonar, incluyeron a 44 pacientes virus C negativo, recibieron órganos de cualquier genotipo y fueron tratados con sofosbuvir, velpatasvir por 8 semanas, que es pangenotípico. Y al igual que el estudio previo, lo que vieron es que ningún paciente desarrolló infección por virus C y todos los injertos tuvieron buena sobrevida, y el paciente claramente con el trasplante le mejoró su calidad de vida. Esto nos plantea la posibilidad de no descartar estos órganos como se hacía en el pasado, utilizarlos y tratar a nuestros pacientes con antivirales de acción directa. Por otro lado, el personal de salud está expuesto a la transmisión del virus de la hepatitis C, principalmente por accidentes cortopunzantes. Hay varios casos informados en la literatura y hablaban de una tasa de contagio de 1.8%. En un hospital en Pittsburgh lo que hicieron fue seguir durante 13 años al personal de salud que reportaba accidentes con materiales positivos. Siguieron un total de 1.361 accidentes, la mayoría habían sido en la mano,
con elementos contaminados con sangre y en menor medida con otros fluidos, y durante el seguimiento lo que vieron es que solamente 2 pacientes presentaron cero conversión de estos 1.361, con lo cual la tasa de transmisión es baja. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente factor de riesgo sería la drogadicción endovenosa. Un estudio global publicado en el año 2013 recolectó datos de las Naciones Unidas recolectados entre los años 1990 y 2013. Lo que se vio es que la prevalencia en esta población es mucho mayor que en la población general, sería la población más expuesta. 77 países reportaron una prevalencia del 67% y 12 mayor del 80%. Esta diferencia está relacionada con el nivel socioeconómico de cada país, y lo que se vio es que a mayor nivel socioeconómico había mayor drogadicción endovenosa y mayor riesgo de contagio. Argentina reportó una prevalencia en esta población del 54.6%. Y si bien inicialmente se vio que del año del 90 a el 2013 la prevalencia venía en descenso, se vio un incremento en los últimos años relacionado principalmente a la inyección de esteroides anabólicos en pacientes que concurrían a los gimnasios, y por el otro lado al aumento de la drogadicción con opioides inyectables. Por otro lado, también se nombró la drogadicción inhalatoria como un mecanismo de contagio del virus de la hepatitis C. Un estudio analizó 38 pacientes virus C positivos que se drogaban exclusivamente por esta vía, y lo que analizaron fueron sus secreciones nasales por un lado. Lo que detectaron es ARN viral en el 13% de las muestras y sangre de estos pacientes en el 74%. Por otro lado, en los elementos que utilizaban para inhalar se detectó ARN viral, entonces la teoría es que estos elementos lo que generan son microtraumatismos a nivel nasal que permiten el contagio. Ahora vamos a hablar un poco de transmisión sexual, porque históricamente se pensó en el virus C como una enfermedad de transmisión sexual. Hay varios estudios en la literatura, y un estudio transversal lo que hizo fue seguir 500 pacientes virus C positivos y a sus parejas que eran negativas. Estas parejas eran monógamas, eran HIV negativas, y el 17% utilizaban el preservativo como método anticonceptivo de barrera. Durante el seguimiento, 20 parejas presentaron seroconversión. Cuando lo fueron a analizar, 9 eran genotípica y serotípicamente diferentes, y 3 eran exactamente iguales, así que se asumió el contagio solamente en 3 parejas. Lo que no se sabe muy bien es si el contagio fue por vía sexual o contagio domiciliario, por ejemplo, por haber compartido cepillo de dientes, maquinillas de afeitar. Esto dio una transmisión baja del 0.07%, lo cual no indicaría en parejas sin otros factores de riesgo el uso de métodos anticonceptivos de barrera. Por otro lado, un metaanálisis más grande analizó 80 estudios publicados entre el año 95 y 2009 para evaluar qué sucedía con las parejas homosexuales. Lo que llegaron a la conclusión es que no aumentaría el riesgo per se. Sí, lo que vieron es que en esta población hay un riesgo aumentado. Por ejemplo, si hay coinfección con HIV, porque el HIV genera cierta inmunosupresión por un lado, con pacientes que tienen cargas virales más altas, y por el otro lado facilita mecanismos de infección. También se vio que el riesgo aumenta en parejas que eran usuarios de drogas, que tenían prácticas sexuales que generaban microtraumatismos a nivel de las mucosas, y en pacientes que presentaban enfermedades ulcerativas. Dentro de la transmisión sexual tenemos que hablar de los trabajadores sexuales, que se ven que es una población de riesgo. Lo que se ve es que tienen mayor prevalencia que la población general a tener virus C. En un estudio realizado en el año 2014, que son los últimos datos, se vio que las trabajadoras sexuales tienen una prevalencia del 4.3% de hepatitis C. Si son trabajadoras trans, esta prevalencia sube a casi un 7%, y sucede lo mismo con hombres que tienen sexo con hombres. Por último, vamos a hablar de la transmisión vertical. Los mecanismos de transmisión son desconocidos.
Más frecuentemente se da en la etapa perinatal, que puede ser intrauterina tardía o mismo durante el parto, y la tasa de curación espontánea es variable según los diversos estudios, entre un 12 y un 64%, y se da entre el primer y el segundo año de vida. El diagnóstico se puede hacer con ARN, detectando el ARN del virus C entre el segundo y el tercer mes de nacido, o detectando anticuerpos a partir del mes 18, teniendo en cuenta que los anticuerpos maternos circulan en el bebé entre 12 más o menos, hasta 12 y 15 meses. Hay un metaanálisis que incluyó 20 estudios que analizaban la transmisión vertical, y lo que vieron que la principal diferencia estaba en si la madre era HIV positiva o negativa. Madres virus C negativas, positivas con HIV negativos tenían una tasa de transmisión del 5.8%, y cuando las madres eran HIV esto aumentaba casi el doble, con 10.8%. Lo que se vio es que el HIV genera cierto estado de inmunosupresión en las madres, y estas madres tenían cargas virales mucho más altas. Los factores de riesgo que pudieron identificar fueron test prenatales invasivos, con el cual tendríamos que evitarlos en caso de que se pueda, y si están indicados, preferir la amniocentesis versus la biopsia de vellosidades coriónicas. Por otro lado, otro factor de riesgo independiente es la ruptura de membranas prolongada, y este riesgo aumenta cuando supera las 6 horas, y realizar procedimientos obstétricos invasivos como la utilización de forceps. Por otro lado, lo que vieron es que el modo de parto, no presenta per se un factor de riesgo, ¿sí? Distintos análisis vieron que el parto natural versus cesárea no tiene mayor riesgo, y que la cesárea estaría solamente indicada cuando tiene indicada per se, por ejemplo, en madres HIV positivas o que tengan ruptura prolongada de membrana. Por otro lado, en cuanto a la lactancia, hay diversos estudios que mostraron que la leche materna tendría cierta inhibición para la replicación del virus, entonces no estaría indicado suspenderla a no ser que haya lesiones cutáneas evidentes, sangrado o que sea una madre positiva. Como conclusión, la infección crónica por el virus de la hepatitis C es una entidad prevalente que condiciona un aumento significativo de la mortalidad, tiene mecanismos de transmisión y poblaciones de riesgo que están bien definidos, y nos permite identificar pacientes infectados. Al hacer esto, lo que nos ayuda es a realizar un tratamiento oportuno en estos pacientes para evitar la progresión a la cirrosis y las complicaciones, y también evitar contagios a fin de poder erradicar la infección. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ayelen, por tu exposición. Excelente. Vamos a continuar ahora con la segunda charla de las 3 que estaban propuestas para el día de hoy, que esta la va a dar la doctora Natalia Arias, que es hepatóloga y especialista también en trasplante hepático, y es modelo de progresión de la enfermedad y complicaciones extrahepáticas de la hepatitis C. Así que bueno, continuamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arias Natalia. Soy especialista en hepatología y en trasplante hepático. Primero que nada, les quiero agradecer al Laboratorio AVI, a la Sociedad Argentina y a Hepatólogos Jóvenes por esta invitación. Hoy vamos a hablar del modelo de progresión y de las manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco del virus. Es un ARN pequeño monocatenario. Presenta un genoma con 9.400 nucleótidos. Tiene la característica de presentar un alto grado de heterogeneidad genética, y esto le va a dar la posibilidad de evadir el sistema inmune del huésped. Esta heterogeneidad genética está dada porque el propio virus presenta una ARN polimerasa que carece de actividad correctiva. El virus se va a alojar principalmente en los hepatocitos, también se va a alojar en los linfocitos B y en las dendritas, y esto es importante porque nos va a ayudar a entender un poco las manifestaciones extrahepáticas. Con respecto a las presentaciones clínicas, podemos ver que el virus se puede presentar como una hepatitis aguda. Lo más frecuente es que esta hepatitis aguda sea sintomática, por ende no sea difícil detectar esta etapa,
Un 1% se va a presentar como una hepatitis fulminante, es decir, una hepatitis con alteración en la síntesis, que lo vamos a ver reflejado en la alteración del coagulograma y alteraciones neurológicas. Estos pacientes van a terminar en la necesidad de un trasplante hepático de urgencia. Y luego la forma más frecuente, que es una hepatitis crónica. Con respecto a la hepatitis aguda, se va a definir como la presencia de ARN o anticuerpo antihepatitis C dentro de los primeros 6 meses de la infección. Como dije anteriormente, es una forma asintomática y hay un 20% que se va a presentar con ictericia y un porcentaje más bajo todavía va a presentar náuseas, dolor abdominal y cefalea como síntomas inespecíficos. Cuando uno hace un laboratorio en estos pacientes con hepatitis aguda, lo que va a evidenciar es un aumento de la ALT entre 5 a 10 veces su valor normal. Estos pacientes van a llevar un 15 o un 25%, van a tener una resolución espontánea, es decir, el sistema inmunológico va a poder erradicar el virus del cuerpo, mientras que un 85% va a llevar a la cronicidad. En este cuadro lo que vamos a ver es que el virus tiene un periodo de ventana desde que comienza el contacto hasta que comienza a detectarse el ARN en sangre. Pasan aproximadamente 2 semanas. Hay un pico de replicación viral que luego tiene un descenso y pasa a ser nula o no detectable cuando el sistema inmunológico puede hacer un clearance. Vamos a ver que entre las semanas 8 y 10 aparece el pico de la ALT, que si el cuerpo genera la resolución, esta ALT va a normalizarse y si esto lleva a la cronicidad, la ALT vamos a ver que hace picos y valles durante el resto de la enfermedad. Los anticuerpos van a empezar a aparecer a partir de la semana 12. En algunos pacientes que tengan inmunodeficiencia, obviamente la aparición de estos anticuerpos va a llevar un tiempo más. Con respecto a la hepatitis crónica, que se va a definir como la presencia de más de 6 meses de ARN viral luego de la infección aguda, se lleva a la cronicidad en un 85%. De ese 85%, entre un 5 y un 25% va a ir a una cirrosis. De esa cirrosis, un 5% va a tener una cirrosis descompensada, es decir, una cirrosis descompensada por ascitis, por encefalopatía, por infecciones. Y entre el 1 y el 3% van a tener riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, que también se la considera como una descompensación de la cirrosis. ¿Cuánto tiempo pasa entre que una infección crónica en un hígado sano termina en cirrosis? Y aproximadamente entre 10 a 20 años. Hay ciertos factores que van a predisponer al mayor riesgo de progresión a la fibrosis. Esos factores pueden ser aquellos factores que están relacionados con el huésped, factores que están relacionados con el virus y factores medioambientales. Dentro de los factores del huésped, la edad al momento de la infección. Se vio que pacientes que se infectan en edades mayores de 50 años van a tener una progresión más rápida a la fibrosis con respecto a los pacientes que se contagian en edades más jóvenes. Con respecto al género, se vio que las mujeres tienen menos riesgo de evolucionar hacia una fibrosis y esto se cree que está dado por un efecto protector de los estrógenos, mientras que el hombre va a tener mayor riesgo de progresión a la fibrosis y se cree que es por un efecto de la testosterona. Con respecto a la obesidad, pacientes con índices de masa corporal mayor de 25, se vio que tienen mayor progresión a la fibrosis, que la obesidad va a generar esteatosis, que la esteatosis va a evolucionar a una esteatohepatitis, que esto va a generar resistencia a la insulina o diabetes. Y todos estos factores no solo
aumentan el riesgo de progresión a la fibrosis, sino que también aumentan el riesgo de hepatocarcinoma. Por otro lado, como factores virales, la carga viral no demostró tener una relación con la progresión hacia la fibrosis. Con respecto al genotipo, tampoco se evidenció que el genotipo tenga mayor progresión a la fibrosis. Sí sabemos que hoy en día el genotipo más común en el mundo es el 1B. Y la coinfección con el virus B genera aumento del riesgo de progresar a una fibrosis, pero se vio que en aquellos pacientes que no tienen replicación viral del virus B, esos pacientes tienen el mismo riesgo que aquellos pacientes que solamente están monoinfectados con el virus C. Se vio también que la coinfección con el virus B, aumenta también el riesgo de hepatocarcinoma. Dentro de los factores ambientales se encuentra el alcohol. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de progresión a fibrosis de entre 2.3 veces más que los pacientes con hepatitis C sin el consumo de alcohol. El cigarrillo lo que genera es un estado proinflamatorio, ¿sí? Y eso también aumenta la progresión a la fibrosis. Bueno, con respecto a las manifestaciones extrahepáticas. Las manifestaciones extrahepáticas las vamos a dividir en aquellas manifestaciones autoinmunes, en aquellas manifestaciones metabólicas, en aquellas neoplásicas y en aquellos síntomas generales. Vamos a empezar con aquellas autoinmunes que van a generar un compromiso sistémico y esas las vamos a dividir en dos grupos. Por un lado, y que es la más frecuente, que es la vedette de las manifestaciones extrahepáticas, es la crioglobulina. Las crioglobulinas mixtas se identificaron en un 40 a un 60% de los pacientes con virus C. ¿Por qué se da estas crioglobulinas mixtas? Porque el virus C presenta antígenos a los linfocitos y estos linfocitos generan activación. Esta activación va a generar la liberación de crioglobulinas y solamente de los pacientes que presenten crioglobulinas, un 10% va a presentar una vasculitis. La vasculitis va a afectar a órganos específicos, principalmente va a afectar a la piel. A nivel de la piel va a generar púrpura, puede generar úlceras, puede generar Raynaud, puede generar acrocianosis. A nivel articular va a generar una poliartritis. A nivel renal va a generar insuficiencia renal por una glomerulonefritis membranosa. A nivel del sistema nervioso periférico va a generar una polineuropatía sensitiva, puede llegar a generar parestesias dolorosas asimétricas y esta puede terminar generando una isquemia intestinal. Estos pacientes, los cuadros suelen presentarse como cuadros leves, mientras que hay un pequeño grupo que puede llegar a presentar cuadros más graves. La tasa de supervivencia global a los 5 años desde la aparición de la crioglobulina oscila entre los 50 y el 90%, y se vio que los pacientes que tienen falla renal y que tienen edad avanzada tienen peor pronóstico. Lo bueno de esto es que se vio que el 75% de los pacientes respondió al tratamiento para el virus C. Lo que hay que saber es que en aquellas afecciones graves se debe primero tratar la vasculitis para luego comenzar tratamiento para el virus C. Con respecto a las manifestaciones que son de tipo no vasculíticas, nos vamos a encontrar con el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren en este caso es indistinguible con la forma primaria. Por lo tanto, se la llamó síndrome de Sjögren asociado al virus C. Lo que se vio que en estos pacientes puede llegar a encontrarse títulos bajos de FAN y de factor reumatoideo.
Por ende, en todos los pacientes que uno sospeche un síndrome de Sjögren, tiene que sí o sí solicitar serologías para hepatitis C. Otra afectación son las artralgias, principalmente se va a presentar como una poliarteritis inflamatoria crónica. Para diferenciarlo esto de la primaria, se pueden solicitar anticuerpos antipéptidos ciclino citrulinado, que ayuda al diagnóstico diferencial. Por otro lado, vamos a encontrar el lupus, que al lupus se lo relacionó con el virus C, como que el virus C es un factor desencadenante de lupus. Y luego la sarcoidosis. De la sarcoidosis lo que se vio es que los pacientes que recibieron tratamiento para el virus C, intratratamiento o posttratamiento, tuvieron una reactivación de la sarcoidosis, que luego con la suspensión del tratamiento esto revirtió. Bueno, seguimos con las enfermedades autoinmunes, las que son órgano específico. Dentro de ellas vamos a tener la porfiria cutánea parda. La porfiria se va a encontrar 200 veces más en los pacientes con virus C. El 60% mejora con el tratamiento antirretroviral. Vamos a tener las glomerulonefritis membranoproliferativas, esto ya lo hablamos, que es por depósito de crioglobulinas. Esto va a generar falla renal, le va a generar peor pronóstico al paciente, pero lo bueno es que estas glomerulonefritis responden al tratamiento del virus C. Luego vamos a tener el hipotiroidismo y el líquen plano, que el líquen plano se encuentra 5 veces más en pacientes con hepatitis virus C y también responde al tratamiento con los antirretrovirales. Luego vamos a hablar de las manifestaciones metabólicas, que son las manifestaciones que más nos preocupan hoy en día. Dentro de ellas vamos a encontrar las manifestaciones cardiovasculares. Esto se da porque el virus comienza a generar todo un estado proinflamatorio. Esto lleva a un daño endotelial y genera la formación de placas de ateroma. Estos pacientes van a tener entre un 20 y un 65% de riesgo de infartos y de ACV. Y el tratamiento con antirretrovirales disminuye el riesgo a la mitad. No nos olvidemos también que esto está relacionado con aquellos factores de riesgo como son la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Por ende hay que también generar un cambio en los hábitos higiénico-dietéticos. Por otro lado, vamos a ver la esteatosis. Hay un metaanálisis de 3.000 pacientes con hepatitis C, donde se realizaron biopsia hepática y se vio que el 51% de los pacientes presentó esteatosis y un 88% presentó fibrosis. Esto se asoció al genotipo 3. Se vio que el genotipo 3 tiene mayor esteatosis que otros genotipos. Se asoció también a la diabetes, al consumo de alcohol, a la obesidad y a la edad avanzada. El tratamiento antirretroviral mejora la esteatosis, pero tampoco nos olvidemos de los cambios en la dieta y el inicio de ejercicio. Con respecto a la diabetes, se vio que el virus lo que hace es liberar proteínas que fosforilan receptores de insulina, libera proteínas del core que activan inhibidores de la señalización de insulina, aumenta los niveles de ferritina como un reactante de fase aguda, y esto lleva al aumento de la resistencia de la insulina y a generar diabetes. Lo bueno de esto es que el tratamiento de la hepatitis C mejora la resistencia a la insulina. Bien, seguimos con las manifestaciones neoplásicas. Dentro de ellas tenemos a la gran vedette, que es el linfoma no-Hodgkin. El linfoma no-Hodgkin se ve más frecuente en
en esta población de 2 a 10 veces más que la población en general. Las formas más frecuentes del linfoma fueron el linfoma de zona marginal y el linfoma difuso grande. Estos pacientes, una vez que se trató el virus, los linfomas no volvieron a aparecer, tuvieron una buena sobrevida y la gran mayoría no tuvo recaída de enfermedad. Y por último tenemos aquellas manifestaciones generales o síntomas generales que también generan un gran problema, sobre todo al paciente. La principal es la fatiga crónica, que se evidenció en 53% de los pacientes. Se sigue de la depresión, en un 28%. Están las fibromialgias, el deterioro cognitivo que puede generar el virus C, y esto va a llevar a un gran deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Lo bueno de esto es que estos síntomas mejoran con el tratamiento antirretroviral. Bueno, para ir terminando, las conclusiones que les quiero dejar es que el virus C es una enfermedad crónica en su gran mayoría, que es silenciosa, por lo que debe solicitarse serología a todos los pacientes al menos una vez en la vida. No olvidarse de las serologías para hepatitis A y para hepatitis B para poder realizar la vacunación correspondiente. Se debe pensar en hepatitis C ante pacientes con enfermedades como diabetes, como falla renal, como alteraciones cardiovasculares, como la aparición de enfermedades autoinmunes. Y también se debe pensar en las manifestaciones extrahepáticas en todo paciente que se hizo diagnóstico de hepatitis C. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Excelente exposición. Recuerden, mientras que esperamos la siguiente charla, que es la charla del doctor Cartier sobre diagnóstico y tratamiento de hepatitis aguda, recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que después cuando termine la charla del doctor Cartier vamos a tener unos minutos para poder contestar las preguntas del público sobre las 3 charlas que se dieron en el día. Así que bueno, le damos la palabra a Mariano. Gracias por estar, Mariano, y bueno, te escuchamos. Vale, voy a compartir la charla. A ver si se abre. Ahí está. Bueno, primero quería agradecer la invitación a participar de un DIECO dentro de Patólogos Jóvenes. Lo que yo voy a tratar ahora es el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C aguda. Y a modo de introducción, en el 2015 se estimó que 1.75 millones de personas se habían infectado por virus C, con una incidencia global de 23.7 personas por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver que hay un grupo de mayor riesgo de contagio, que son aquellos pacientes con menos de 30 años, y sobre todo en aquellas personas adictas endovenosas y en hombres VIH positivos que tienen sexo con hombre. Y lo que es muy importante en el contexto de una infección aguda por virus C es optimizar el diagnóstico y el manejo de la infección aguda para una estrategia de eliminación del virus. Cuando uno ve las diferentes fases clínicas de la infección, vamos a tener una fase de incubación que está entre el día 14 y el día 160 de contacto con el virus, es un periodo asintomático. Después tenemos una fase preictérica, donde los síntomas son totalmente inespecíficos y son síntomas como en cualquier otra infección viral, como es el caso de malestar, la hiporexia, náuseas, fiebre, mialgias, dolor en el pulmón derecho y manifestaciones extrahepáticas, de las cuales las más comunes son el rash y las artralgias. Y después tenemos una fase ictérica, que suele durar entre 4 a 6 semanas, pero puede prolongarse o tener periodos de reactivación. Y por último, una fase de convalescencia, que comienza con la resolución de los síntomas, la LT suele volver a la normalidad, el HCV-RNA se hace indetectable o bien positivo, y en aquellos pacientes
que mantienen el HCV-RNA mayor a las 12 semanas sugiere un pasaje a la cronicidad, eso lo vamos a ver entre el 50 y el 80%. Y cuando uno ve las diferentes fases clínicas, esto me parece hermoso, está muy bueno, pero hay un problema, que solo el 25% de los pacientes se van a presentar con ictericia, lo cual hace muy difícil el diagnóstico porque la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a un clearance espontáneo del virus? Y tenemos factores asociados al huésped, entre los cuales tenemos el sexo femenino, que va a favor a mayor tasa de clearance, los pacientes sintomáticos, básicamente, que se presentan con ictericia, la raza blanca, ser pacientes jóvenes, y el no estar coinfectados con VIH o con virus de la hepatitis B. Y por otro lado, tenemos factores asociados al virus que son el tener un genotipo 1, eso va en contra a tener un clearance espontáneo, que cuando el pico de HCV-RNA sea muy elevado, y el otro son las cuasespecies, que son las mutaciones que sufre el virus dentro del organismo. Ahora, la tasa de clearance espontáneo lo vamos a tener solo en el 15 al 25% de los pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que contamos hoy en la práctica diaria? La presencia del anticuerpo, que suele ser negativo en las primeras 6 semanas de la exposición, realmente suele hacerse positivo entre la semana 10 y la semana 12. La seroconversión puede retrasarse o estar ausente en pacientes inmunosuprimidos, y como ocurre con el HCV-RNA, por sí solo no nos permite distinguir entre una infección aguda o una infección crónica. Por otro lado, también tenemos el HCV-RNA, que en infección aguda puede tener fluctuaciones mayores a un logaritmo, va a ser negativo entre la primera y la segunda semana, y como dije anteriormente, solo, no para todo lo que tenemos es el hepatograma y es mirar la LT, lo cual va a tener fluctuaciones en sus niveles o puede ser normal en infección aguda. Entonces, el diagnóstico de una infección aguda lo vamos a hacer en un paciente que tiene un anticuerpo negativo con un HCV-RNA positivo o cuando se produce la seroconversión del anti-C. Ahora bien, ¿es lo más adecuado llamar a la infección aguda como una hepatitis C aguda o es más correcto llamarla como recientemente adquirida? Y esa es la forma más correcta que hoy uno debería llamarla, como una infección recientemente adquirida. Y se define por la presencia de un anti-HCV, RNA o antígeno core del virus C y que no fueron detectados en los últimos 12 meses. Ahora bien, antes de la era de los antivirales de acción directa, sabíamos que los pacientes asintomáticos, el 0% no iban a hacer la seroconversión, o sea, no iban a curar su hepatitis. Ahora, en aquellos pacientes sintomáticos, sabíamos que entre el 50, y el 80% iban a resolver su hepatitis aguda. Entonces, ¿qué hacíamos? En los pacientes asintomáticos los tratábamos a todos en forma inmediata, y en aquellos pacientes sintomáticos solo tratábamos a aquellos pacientes que no eliminaban el virus, o sea, que no negativizaban el HCV-RNA entre la semana 12 y la semana 16. Ahora bien, ¿por qué deberíamos tratar a los pacientes con una infección aguda por virus C o recientemente adquirida? Y por dos cosas. Una es porque la duración del tratamiento en la fase aguda sería potencialmente más corta, y algunos trabajos que hablan de tratamientos cortos de 4 o 6 semanas, y para reducir la transmisión principalmente en los grupos de riesgo. Y este es un trabajo de farmacoeconomía, que es un modelo matemático que se basó en 2 grupos de pacientes con virus C. Aquellos pacientes con bajo riesgo de contagio y con una infección aguda, y en aquellos pacientes que se infectaban por un virus C y tenían un alto riesgo de contagio. Y en este estudio tomaron una tasa de clearance espontáneo que estaba a razón del 25% y una respuesta biológica sostenida al tratamiento del 98%. Entonces se veía que en los pacientes sin riesgo de transmisión el tratamiento era rentable. ¿Y por qué?
Porque uno evitaba los costos del pasaje a la cronicidad de la infección por el virus C. Ahora bien, cuando tomamos los pacientes con un alto riesgo de transmisión del virus C, los pacientes con una infección aguda, lo que vemos es que uno ahorra costos. ¿Y esto por qué? Porque cada 4 pacientes que uno va a tratar, va a evitar de tratar a un quinto. Ahora bien, ya entrando más en el tratamiento con antivirales de acción directa, estos son los diferentes estudios clínicos y de cortes que hay hasta la actualidad. Como vemos, son todos esquemas en base a sofosbuvir, con Cimeprevir, con Edipavir, y lo que se ve con diferentes tiempos de tratamiento, que van 3 semanas, 6 semanas y 4 semanas. Y lo que vemos que, salvo en uno de los trabajos con sofosbuvir y Edipavir por 6 semanas, la cura de la infección aguda se ve en el 100% de los pacientes. Ahora bien, un trabajo publicado recientemente que evaluó la respuesta biológica sostenida con una terapia de semanas. Este es un estudio que enroló 30 pacientes, la mayoría de hecho de los pacientes tenían un genotipo 1, era el 100% de los pacientes hombres, 77% eran VIH positivos, de estos 90% eran hombres que tenían sexo con hombres. Infección aguda primaria 87%, incluyeron en esto 13% que tienen una reinfección. Y si uno se centraliza en la parte que son los pacientes que tienen, y cuando se subanaliza a los pacientes VIH, o sea, los coinfectados, la respuesta seguía siendo excelente, un 95%, y en los monoinfectados era de un 100%. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones hoy de tratamiento? Y estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Patología, lo cual, lo que recomiendan hasta la fecha, hasta no haber más trabajos, es controlar el clearance espontáneo durante un mínimo de 6 meses antes de iniciar el tratamiento, dado que la misma podría darse entre el 20 y el 50% de los casos. El esquema de tratamiento es el mismo esquema de tratamiento del virus C crónico, y uno debería tratar de forma precoz o de forma inmediata en aquellos pacientes donde uno busca una prevención de la transmisión del virus C, en aquellos pacientes que constituyen un alto riesgo epidemiológico, como es el caso de un cirujano, adictos a drogas endovenosas, a un hombre VIH positivo que tiene sexo con hombres, evitar consecuencias clínicas, como por ejemplo un paciente cirrótico que presenta una infección aguda por virus C, ante la probabilidad de pérdida del paciente durante el seguimiento, o pacientes confectados con VIH positivo. Ahora bien, ¿cuáles serían las conclusiones de una infección aguda? Primero, que el análisis de costo-efectividad respalda el tratamiento inmediato. Para la guía europea se recomienda un tratamiento inmediato durante 8 semanas con cualquier esquema de sofosbuvir, y para la guía I o cualquiera de los esquemas pangenotípicos. Y para la Sociedad Americana, el tratamiento sería el mismo que en las formas crónicas, o sea, no usaría tratamientos más cortos. Y lo que recomienda es el tratamiento inmediato. Una cosa importante es evaluar la respuesta virológica sostenida, que uno debe hacerla no solo en la semana 12, sino en la semana 24, porque se han reportado casos de recaída tardía de pacientes tratados. Lo otro es que, y que es muy importante, que la pesquisa uno debe hacerla en población de riesgo, que son básicamente los pacientes VIH positivos de hombres que tienen sexo con hombres y los pacientes adictos endovenosos, entre 1 a 2 veces por año. Y lo último es que no está indicada la profilaxis en los pacientes de grupo de riesgo si no se documenta la infección. A diferencia de las otras 2 charlas, mi charla fue más corta, y bueno, y vuelvo a agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Bueno, muchas gracias Mariano por la presentación.
Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo y hacer una pregunta a cada uno de los expositores que están en el chat, así podemos cerrar la jornada contestando a todos. La primera pregunta es para Yelén, que pregunta a Sebastián, con respecto a la reinfección, ¿sí? ¿Cuál sería la población de mayor riesgo? Y bueno, estudios realizados, tratamiento en pacientes reinfectados. Bien, bueno, la población de riesgo principalmente que tiene riesgo de infección, en Argentina no hay datos al respecto, la mayoría de los estudios son estudios europeos, y lo que vieron es que las principales poblaciones de riesgo son los hombres que tienen sexo con hombres, y este riesgo aumenta si son drogadictos endovenosos, y la segunda población son los drogadictos endovenosos. Según estos estudios, el riesgo está... Más o menos es 1 de cada 4 pacientes que recibieron tratamiento con antivirales de acción directa a los 3 años de haber curado la infección. Y en cuanto a los tratamientos, en realidad lo que hay que hacer es estudiar más que nada genotipo y ver si tiene alguna relación con el tratamiento previo, pero se deberían tratar como pacientes recaídos. Bueno, perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. No, por favor. Y te hacemos una más, Ayelén, que también estaba... Dale. Que es con respecto a las estrategias de microeliminación y erradicación que hay para hepatitis C, si hay algún dato de prevalencia en nuestras cárceles, ¿sí? Acá en nuestro medio, en Argentina. Bien, sí. Bueno, acá en Argentina los últimos datos reportados son del año 2016. Lo que se vio es que la prevalencia en la población privada de su libertad era de un 3.3%, más o menos, pero esta prevalencia era mayor, por ejemplo, en adictos endovenosos y en presos que tuviesen tatuajes. En la población con tatuajes, más o menos, el 13% de los presos tatuados tenían virus C, y de los drogadictos endovenosos un 28%. Lo que vieron también era que muchos de estos presos, al inicio, digamos, de lo que sería la estadística y del estudio, no sabían su condición serológica y el diagnóstico fue hecho en la cárcel, pero es una prevalencia más alta a la de la población general, si la comparamos, que es de 2, es 3.3 en promedio, y mayor si son drogadictos endovenosos. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Excelente No, por favor. Bueno, la segunda pregunta para Natalia, esto en realidad más que una pregunta es un comentario. Estaba viendo los inscriptos y la gente que está presente, además de algunos hepatólogos, hay muchos médicas que no forman parte por ahí de la hepatología como tal, pero sí ven pacientes con enfermedades hepáticas, y más que una pregunta es un mensaje para todos los médicos que hacen consultorio, es con las complicaciones extrahepáticas de la hepatitis C. Digamos, ¿a cuáles deberíamos estar atentos y cómo las estudiamos? Digamos, uno cuando solicita un laboratorio, o cómo estudiamos un paciente que recibimos con hepatitis C, ¿cómo vamos a buscar esas complicaciones extrahepáticas? Bueno, creo que lo principal es saber es que existen estas manifestaciones extrahepáticas, que tenemos que estar atentos principalmente a aquellas que aumentan la morbimortalidad, como son la vasculitis sobre todo, que genere falla renal, por ende hay que solicitar laboratorios con función renal, y ante una alteración de la función renal se pueden buscar las crioglobulinas, se pueden solicitar orina de 24 horas y tratar de derivar al paciente lo antes posible a un especialista. También tenemos que estar atentos a las manifestaciones cardiovasculares, que son muy importantes, y si el paciente, además de la hepatitis C, tiene otros factores como la obesidad, como el consumo de alcohol, también hacer hincapié en la necesidad de cambiar los hábitos higiénico-dietéticos. Pero hay que estar atentos y saber que realmente existen y que uno puede llegar temprano a esas manifestaciones y poder solucionarlas. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Y ¿Puedo bueno, decir una cosa con respecto a sí, los dale. intestinales, y sobre todo con el tema del linfoma, ¿no? Porque hay veces que uno hace el diagnóstico del linfoma, trata el virus C y el linfoma revierte. En algunos casos necesita de tratamiento, sobre todo estamos hablando de linfoma asociado a virus C. Por eso que es tan importante, y sobre todo en cierto grupo de pacientes con ciertos síntomas,
hacer hincapié. Obviamente que nosotros pedir un anti-C es como pedirle al diabetólogo la glucemia, ¿no? Pero me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, el pedido de los anticuerpos. Buenísimo. Gracias, Mariano, por tu comentario, y ya que te tenemos ahí, te hacemos una pregunta. Esta viene directamente desde San Luis. Aprovechamos para mandarle saludos a la doctora Garrido. Dice, ¿los usuarios activos de drogas o con riesgo de infección se pueden tratar y testearse una vez al año? No, uno debería testearlos. A ese grupo hay que testearlo 1 o 2 veces al año. Lo que recomiendan por lo menos es pedirle un anticuerpo 1 vez al año. Tanto ese grupo como el grupo de los pacientes VIH positivos de hombres que tienen sexo con hombres, porque son los 2 grupos de mayor riesgo. Y uno debería tratarlos. A mí me pareció muy interesante ese trabajo de farmacoeconomía que presenté, que es un estudio en base a un modelo matemático donde uno ahorra costos tratando a estos pacientes, porque aparte evita, no solo evita tratar un quinto paciente, sino que disminuye el contagio, sobre todo en los pacientes adictos, ¿no? Pero uno tiene que hacer pesquisa 1 o 2 veces al año en esos pacientes. Bien, perfecto. Y la última pregunta, Mariano, sí, que en realidad es más que nada para todos los que nos están escuchando, que es la pregunta que creo que nos hacen a todos todo el tiempo, es, sobre todo para ahí quienes no están acostumbrados a tratar todo el tiempo hepatitis C, pero la pregunta siempre es, en una hepatitis C aguda, ¿cuál es el momento ideal para tratar al paciente y con qué esquema? Que vos lo dijiste en tu clase, pero más que nada como mensaje final entonces para ver, si uno toma la Sociedad Europea y la Americana, te dicen que los trates una vez diagnosticados. La Sociedad Argentina lo que te dice es que esperes a ver si hacen el crimen espontáneo. La realidad es que, todo cambió a partir del uso de los antivirales de acción directa, porque cuando nosotros tratábamos con interferón o con interferón, esperábamos que se hicieran el crimen espontáneo, o sea, en los pacientes ictéricos. Los pacientes que no hacían ictericia, ninguno curaba su hepatitis C y todos pasaban a la cronicidad. Entonces esos pacientes los tratábamos a todos con P-interferón, con una muy buena tasa de respuesta, que estaba por encima del 90%. Con los antivirales de acción directa permitió moverse un poco mejor en el sentido que, porque ¿qué evitamos? Que pasaran a cronicidad en la época del interferón pegilado. Que un paciente que respondía más del 90%, si pasaba la cronicidad, respondía en un 45% global. O sea que caía ostensiblemente la respuesta. Con los antivirales de acción directa prácticamente tenemos la misma respuesta, o tenemos agudo que interferónico. La única diferencia en algunos estudios que a los agudos uno podría tratarlos en menor cantidad de tiempo. Si bien ahora, por ahora te dicen los americanos 8 semanas. Si yo me tengo que basar por lo que dice la sociedad, yo esperaría 3 meses, y si en 3 meses no hace el crimen espontáneo, o sea, básicamente no negativiza el HCV-RNA, los trataría. Lo que es muy difícil es el diagnóstico del agudo, por eso que ponen el término recientemente diagnosticado, porque salvo que nosotros tengamos un paciente que tuvo un riesgo, no sé, se pinchó con un paciente con virus C, o determinado grupo de pacientes y que lo siguen en el tiempo, la gran mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos. Y la verdad es que el problema es que el diagnóstico del agudo es difícil. Ese es el tema. Ahora, con respecto al tratamiento, uno podría esperar 3 meses a ver si hacen el crimen espontáneo y después tratarnos. Yo creo que hay alguna parte, si bien después por ahí esto se modifique, hay una parte también que es bastante artesanal en cuanto al tratamiento, y lo otro es que hay que ver si te lo autorizan, ¿no? A veces que te piden que por ahí, a ver si hacen el crimen espontáneo, entonces de esa manera evitan tratar de un paciente. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, desde lo personal y desde el lugar que me corresponde, de coordinar la subcomisión de hepatólogos jóvenes y de la comisión directiva de SAE, les agradezco mucho por estar, creo que ha sido muy importante esto,
Y bueno, por eso mismo, por una Argentina sin hepatitis C, creo que es el mensaje principal de todas las charlas. Y agradezco a los expositores, y ahora le doy la palabra a Mónica Marino. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. También felicito a todos los expositores del día de hoy. Les recordamos que el 19 de octubre está la segunda parte de esta jornada de microeliminación, así que los esperamos y bueno, muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias a todos.